mentiras y manipulación a través de dogmas repetidos. Se dice que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Si lo aplicamos al campo de las creencias que interiorizamos subconscientemente, se trata de decir que un dogma repetido asiduamente se interioriza, en muchos casos, sin abordar de una manera lógica, razonada y con sentido común sus implicaciones sobre nosotros y el entorno que nos rodea. Por así decirlo, equivale a decir que tomamos ese dogma como verdad absoluta, no rebatible y que siempre y en todo lugar debemos respetar y aplicar. Fuera del dogma, solo existe algo que puede implicar lo incorrecto, el fracaso, la infelicidad, la persecución, lo censurable o la mentira, entre otros. Sin embargo, y como mostraremos en esta serie de libros, esto está muy lejos de la realidad, ya que los dogmas nos hacen prejuzgar, nos limitan en nuestro enfoque crítico de las cosas y además nos hacen omitir la razón y el sentido común sobre la realidad. Por ello, podemos decir que aquellos grupos que quieren la manipulación global utilizan los dogmas repetidos a través de todo tipo de formas, como redes sociales, televisión, productos, servicios, etc., para introducirnos en ellos y para que los asumamos. Se busca que de tanto repetirlos, seamos nosotros los que demos por hecho que debe ser así siempre, que el mundo es así, que es la verdad misma. No te esfuerces en cambiarlo, seguido de un mensaje de vivirías mejor si lo aceptas, como el lema de la Agenda 2030. En 2030 no tendrás nada y serás feliz, que se repite y repite. Además, si te resistes a estos procesos, tanto en lo micro como en lo macro, continúan con un por ahí acabarás mal, siendo señalado si intentas mantenerte ante la imposición. Sin embargo, ¿cuántas veces se habrá dicho que el mundo es así para justificar una corrupción o cualquier otro delito y ataque hacia otros seres humanos? En esta serie de libros buscamos dar la lucha contra estos prejuicios y dogmas, que primero nos imponen y que luego aceptamos y autoimponemos. Estos terminan dentro de nuestro subconsciente, condicionando toda nuestra vida, nuestra ética, moral y valores, y en consecuencia nuestras decisiones y acciones. Apartado concepto de dogma. En primer lugar, es importante iniciar con una definición de términos, que aunque parece obvia, nos va a ayudar a que podamos reflexionar sobre los conceptos a tratar. Comenzaremos definiendo dogma y las palabras contenidas en su definición. El objetivo es diseccionar lo que significa dogma, gracias a sus diferentes definiciones y a los significados de las palabras dentro de estas. Para ello, seleccionamos en negrita las palabras elegidas de cada una de las definiciones de la RAE, para llegar al fondo del significado de las mismas. De esta forma, la RAE define dogma como 1. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. 2. Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. 3. Fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. 1a. Proposición. La RAE define proposición como contenido de un enunciado. 1b. Principio. La RAE define principio como se muestran algunas. 1. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. 2. Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. 3. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Por lo tanto, en base a estas definiciones, podemos pasar a tratar la primera definición de dogma. 1. Primera definición de dogma. Proposición como principio innegable. De las definiciones anteriores, podemos deducir que la primera definición de dogma
es una proposición sobre cualquier materia con un contenido que es verdad, razón u origen fundamental innegable, es decir, que no se puede discutir porque es verdad siempre. Ante esta situación, podemos pensar en los alicientes que tendrían los diferentes agentes interesados de la sociedad, ya sean élites, partidos políticos, grupos mediáticos, grandes multinacionales o cualquier otro grupo de poder dentro del sistema socioeconómico, en establecer cualquier contenido como dogma. Si lo consiguen, ya sea dentro de la población de una región, un país o incluso del mundo, podrían orientar a esa población que ha aceptado el dogma hacia la aceptación de normas morales y patrones de conducta, comportamiento y consumo que retroalimenten sus intereses y objetivos. De esta forma, podrían utilizar el dogma como un medio para el control y orientación silenciosa de la población. Así, esta población se convertiría en otro medio para su supervivencia como grupo hegemónico de poder. Por consiguiente, si cualquiera de ellos consigue establecer un contenido sobre una materia concreta como innegable, o sea, difícil de contraargumentar, por dudoso, discutible o incluso no cierto que sea dicho dogma, pueden obtener beneficios en múltiples áreas por cuestionables en su ética que puedan parecer. Un ejemplo concreto de dogma sería: hay cambio climático como consecuencia de la acción del ser humano y debemos hacer algo. Este caso es un ejemplo claro de dogma, que, en muchos círculos políticos, sociales, empresariales y gubernamentales, así como sociedades supranacionales, se establece como dado y que ya en muchos círculos no se discute. Además, si alguien lo intenta poner en duda, ya sea de forma total o en su origen causado por la acción del ser humano, esa persona, grupo u organización es inmediatamente señalado e incluso perseguido para hacerlo desaparecer. Y no solo eso, sino que se manipula con este mensaje a jóvenes bien intencionados para aceptar la segunda parte del dogma, es decir, tenemos que hacer algo. Pero la cosa no acaba aquí. Siguen con un da igual el qué, pero hay que avanzar en esta dirección. Esto se dice incluso desde los diferentes estamentos con representantes públicos, como una forma de que una vez aceptado el dogma, se acepte cualquier política y medida asociada a él, por ilógica, inútil e incluso perjudicial para las personas en su conjunto que sea. En este contexto, estos políticos dejan de defender y preservar los derechos y bienestar de la gente a la que dicen representar, para sostener la bandera de unos intereses que nada tienen que ver con la población que les ha dado su confianza. Otro de los grandes dogmas actuales es el de la autopercepción de género, es decir, asumir que cualquiera de nosotros podemos autopercibirnos de un género concreto cualquiera. Se llega incluso a decir que somos género nulo o que podemos cambiar de género en función de la situación o forma de sentirnos en cada momento para determinar nuestro género. Esta división fuera de la de sexo femenino-masculino se está imponiendo hasta tal punto de no poder ser discutida a riesgo de ser señalado e incluso perseguido judicialmente. Además, la autopercepción se está enseñando como un dogma a menores de edad, que terminan discutiendo entre ellos tras las charlas de instituto, sobre si estas cosas que les han dicho tienen sentido o no. En este entorno, se les abre la puerta para el mayor subjetivismo posible, que les limitan sus capacidades de cimentar unos valores permanentes, y por tanto, de llegar a la edad adulta sin ser semiadolescentes perpetuos. Tras haber tratado la primera definición, pasamos a las palabras en negrita de la segunda definición de dogma de la RAE. 2. Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. 2a. Creencia. La RAE define creencia como, se muestran algunas. 1. Firme asentimiento y conformidad con algo. 2. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. 3. Religión, doctrina. 2b. Seguidores. La RAE define seguidor como: se muestra una, que sigue algo o a alguien.
2c. Religión. La RAE define religión como se muestran algunas. 1. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. 2. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, la religión de juramento. 2. Segunda definición de dogma, creencia indiscutible y obligada con seguidores en como una religión. Mientras que la primera definición de dogma se trata desde un punto de vista impersonal, en la segunda se involucra a las personas. Es decir, un dogma es cuando la gente cree en el contenido de ese dogma. Más aún, cuando un conjunto de dogmas se ha establecido y tienen un número grande de seguidores, estos dogmas conforman una religión, en principio coherente en sí misma para un grupo de personas, en este caso los seguidores. En añadido, implica la aplicación del dogma. Así, todos los seguidores que lo han aceptado como una creencia indiscutible y obligada son personas que han grabado ese dogma en sus conciencias y por tanto en sus conductas y decisiones. A consecuencia, sus acciones y sus decisiones sobre hacer y apoyar o no una causa, dar un voto a uno u otro partido, así como aceptar o rechazar según qué medidas, se orientarán conforme al mismo y por tanto condicionadas por el dogma aceptado. Aquí es importante señalar dos aspectos. Primero, nombrar dos ejemplos de dogmas y, en segundo lugar, indicar cómo los dogmas pueden ser creados y conformar poco a poco una religión de dogmas. Ejemplo 1. El cambio climático es la religión, y el coche eléctrico con todo lo que conlleva y la prohibición de vender coches diésel y de gasolina a partir de 2035 es una creencia dentro de la religión, que es obligada e indiscutible para todos los seguidores. Así, todo el que no comulgue con la religión es casi tratado de infiel en el tiempo de las cruzadas, que debe ser perseguido. Es decir, la fe en la religión ciega las evidencias de la razón y la experiencia a la hora de generar prohibiciones, leyes y proyectos como podría ser el porcentaje de mejora hacia el cambio climático en el volumen global de emisiones humanas en el ciclo de vida de los productos o como pueden ser los plazos para implantar todas las infraestructuras y proyectos necesarios sin dañar la calidad de vida de las personas con sus trabajos y ocupaciones actuales. Ejemplo 2. La ideología de género es otra religión. Es reseñable indicar cómo el dogma se ha ido estableciendo a base de leyes y casos mediáticos en medios de comunicación y redes sociales. Así, el dogma se fue conformando desde inicio de los años 2000 en España, iniciándose con leyes de aprobación del matrimonio homosexual, hasta la instrucción en el colegio de la diversidad de género y la autopercepción de género. Es decir, comenzó con cada uno ama a quien quiera y hay que respetarlo, pero sigue en la época actual con cada uno decide su género en base a su autopercepción subjetiva de lo que es, y enseñando esto mismo en colegios e institutos a menores de edad. Podemos mostrar dos formas totalmente contrapuestas en lo referente a la forma y a los medios en cómo generar un dogma. Por un lado, tenemos los casos basados en la ciencia versus los casos basados en la repetición usando los medios de comunicación y las redes sociales como catalizadores. En la ciencia, un descubrimiento o una invención sobre algo que ha sido refutado y comprobado se puede convertir en principio innegable. Por otro lado, podemos encontrar dogmas en base a financiación recurrente de medios de comunicación, partidos políticos, etc., para transmitir una y otra vez el mismo mensaje y contenido sobre un cierto tema, hasta que el mismo cale en las conciencias de la gente y de esa forma acepte las medidas que ya tienen preparadas en base a ese dogma. Entre las dos formas de generación, la ciencia utiliza muchas veces menos recursos para establecer un dogma en comparación con la gran maquinaria mediática
y de presión social utilizada por intereses, élites, movimientos ideológicos, etc. Además, la ciencia siempre está abierta a discutir el dogma anterior ante nuevos descubrimientos que permitan conocer más profundamente la realidad en la que vivimos y los objetos de la misma. Mientras que en el caso de la ciencia, el rebatir o abrir nuevas perspectivas e hipótesis en base a la investigación rigurosa es aceptado mayoritariamente, en el caso de un dogma generado a través de los medios y la repetición, no admite en muchos casos de disidencia. Incluso ante la falta de rigurosidad del dogma presentado y por buenos que sean los argumentos y hechos expuestos por los disidentes, éste es defendido y los disidentes perseguidos como si de un pensamiento único se tratara. Por último, hay que destacar en esta segunda definición que muchos de los dogmas que se crean o se imponen van en contra de otros dogmas o principios innegables ya existentes. Es por ello por lo que exhorto a todas las personas a evaluar de forma crítica todos los dogmas y contenidos que se repiten en los medios de comunicación u otras áreas de influencia. Una forma sería contraponer los dogmas con su fundamento o base última, como por ejemplo 1. Autopercepción de género versus análisis biológico de sexos, femenino, masculino. Nosotros, con nuestro cerebro, no somos capaces de conocer toda la realidad, pues nuestra mente construye representaciones de la realidad que nunca son como la realidad misma, donde nuestros propios pensamientos son impresiones, por lo que no podemos basarnos en nuestra autopercepción para decidir lo que somos como ente biológico. 2. El coche eléctrico es mejor que el coche de combustión para el clima y el coche eléctrico se puede implementar en Europa eliminando la venta de coches diésel y de gasolina tras 2035. Para analizar esto, se debería plantear su contrastación versus un análisis riguroso del ciclo de vida de ambos tipos de coches, o versus el impacto real del cambio en las economías como las europeas, y su efecto en el cambio climático versus el efecto del ser humano de forma global. Además, habría que ver las implicaciones, pasos y proyectos a realizar para implementar el coche eléctrico hasta 2035, teniendo en cuenta su implicación para el estado inicial y durante el proceso para las personas, la economía, las organizaciones y las infraestructuras. Pasamos a la tercera definición de dogma. 3. Fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. 3a. Fundamento. La RAE define fundamento como se muestra 1. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. 3b. Sistema. La RAE define sistema como se muestran algunas. 1. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 2. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 3c. Ciencia. La RAE define ciencia como se muestran algunas. 1. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. 2. Saber o erudición, tener mucha o poca ciencia, ser un pozo de ciencia, hombre de ciencia y virtud. 3. Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa, la ciencia del caco, del palaciego, del hombre vividor. 3d. Doctrina. La RAE define doctrina como se muestran algunas. 1. Enseñanza que se da para instrucción de alguien. 2. Norma científica, paradigma. 3. Tercera definición de dogma. Fundamento de sistema, ciencia o doctrina. Por lo tanto, un dogma es el fundamento o razón principal que pretende afianzar y asegurar algo. ¿Y qué es eso que se pretende afianzar o asegurar? Pues como nos dice la definición, se busca hacerlo para sostener un sistema, una ciencia o una doctrina. Es decir, si en la primera definición lo hacíamos desde el contenido innegable de forma impersonal,
En la segunda definición lo mirábamos desde el punto de vista de la persona, como agente que asume una creencia y es seguidor del dogma. En la tercera definición vemos el dogma desde el para qué, es decir, preguntándonos el fin, el objetivo último al que contribuye el dogma. Aplicando esta definición, podemos ver varios dogmas derivados de la religión climática, que ayudan a afianzar la ciencia, religión o doctrina climática, que ayudan a su vez a sustentar a un nivel más global el sistema actual de nuevo orden mundial. Siguiendo con los ejemplos anteriores, 1. El dogma influye en el coche eléctrico, ya que sirve como medio para fijar un sistema de dominio sobre ciertas economías bajo la excusa del clima. Como, en el caso de Europa, le quita una de sus ventajas competitivas y le hace dependiente de tecnología extranjera, como puede ser de Estados Unidos o China. Además, encarece el coste de adquisición y presenta un gran desafío para el sector transporte, que requiere de infraestructuras para que sea viable y sostenible, como por ejemplo en España, con un gran porcentaje de transporte por carretera. Además, el sector se enfrenta a que casi un 50% de los actuales usuarios de coches eléctricos adquirirá un modelo de combustión en su siguiente compra. 2. El dogma también se aplica a la aviación de corta distancia, para que de igual forma sirva como medio para reducir las emisiones. Para ello, se está promoviendo la eliminación de rutas de corto recorrido. 3. El dogma sobre la renuncia de la energía nuclear o en general de la energía y su mix energético repite el mismo patrón del coche eléctrico y nos hace dependientes del exterior, como en el caso del gas. Si el gas no lo compramos a Rusia y viene de fuera, se lo compramos a Estados Unidos, mientras que en España y Europa prohibimos, rechazamos o renunciamos a la exploración y extracción de nuestros recursos, como hacemos al denostar el fracking en toda Europa. Estamos mientras tanto aceptando que Estados Unidos nos venda gas extraído con estos mismos medios. 4. El dogma del cambio climático es utilizado para afianzar el sistema de dominio y para acelerar la transición hacia un mundo en el que aceptemos ser dominados. Nos lleva a aceptar como sociedad sus medidas con mayor celeridad, así como a la aplicación masiva de energías renovables, que por ejemplo empiezan a utilizar tierras de cultivo de razonable calidad para su ubicación, pudiendo ir en contra de la capacidad de autoabastecimiento de alimentos para la población. 5. Se fomenta la autopercepción, que hace que muchas personas decidan que son una cosa que no es real sin base ninguna, ni médica, ni diagnóstico, etc. Además, estas pueden iniciar procesos de medicación y de cambios en su persona de los que pudieran arrepentirse más tarde o tener efectos secundarios al respecto. La autopercepción, junto con la ideología de género y las reticencias entre sexos, llevan a una menor natalidad que mejora el cambio climático y provoca también la división del núcleo familiar. Así, la unidad familiar promedio es más manipulable al contar con menos miembros y estar más dividida y atomizada. Es decir, la pregunta a realizarse después de esto es: ¿ha sido la religión climática, con sus dogmas y medidas asociadas, generada e impulsada realmente por el bien del clima y el planeta, o como un medio para afianzar el sistema mediante una reducción de la población, un control de las naciones y sus medios productivos y una manera de obligar a aceptar a la población medidas que de otro modo no serían planteables y o realizables? Creo que todos debemos reflexionar sobre esta pregunta a la hora de ver bien o mal según qué medidas y líneas de actuación. Así, si seguimos las teorías de conspiración, podríamos decir el sistema, pues los dogmas que se repiten e interiorizamos son la verdadera lucha para que el sistema se perpetúe. De esta forma, los dogmas se han erigido como la verdadera herramienta que es usada para afianzar el sistema en el que vivimos. Por ello, hoy la verdadera lucha se encuentra en nuestras conciencias, en lo que asumimos como principio innegable o como referencia permanente para nuestras vidas. Por tanto, si creamos un espíritu crítico, esencial no solo para los científicos o intelectuales, sino para todos y cada uno de nosotros,
para que todos seamos capaces de autointerrogarnos sobre lo que nos dicen y nos repiten. Estaremos día a día más cerca de la libertad a la hora de elegir en lo que creemos y al hacerlo en la forma en la que vivimos y realizamos nuestras vocaciones como seres humanos. Una serie de preguntas que invito a todos los lectores a hacerse a la hora de aceptar un dogma o una creencia ¿es un dogma que por sí mismo es bueno? ¿Es un dogma cuyo fin último es bueno? ¿Es un dogma que en su aplicación y los medios que necesita es bueno en relación con sus implicaciones? ¿Es un dogma que va en contra de los 10 mandamientos, valores universales? ¿Es un dogma que divide o respeta a todos en su calidad de personas? Estas cuestiones pueden servir de ayuda, pero eres tú quien debe hacer este trabajo. En primer lugar, por ti, por tu vida y por las de la gente a la que quieres. El conocimiento nos lleva a la búsqueda continua de la verdad, que nos permite discernir y hacer este trabajo. Apartado. La verdad como camino para la aceptación o consideración de dogmas. La RAE define verdad como 1. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. 2. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. 3. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. 4. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. 5. Cualidad de veraz. 6. Expresión clara, sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le corrige o reprende. Cayetano le dijo dos verdades. 7. Realidad, la existencia real de algo. La pregunta, después de los puestos sobre los dogmas, es, entonces, ¿cómo debo admitir dogmas, creencias, medidas, etcétera? La respuesta es, todo aquello que es verdad es algo innegable porque es verdad en sí mismo, es realidad, y no hacemos mal a nosotros ni a nadie al creer esa verdad como dogma. A esto sigue, ¿y cómo conozco la verdad? Bien, el ser humano, hasta el día de hoy, ni desde la filosofía, ni desde otras ciencias, por exactas o experimentales que sean, ha llegado a concluir cómo percibir en nuestro cerebro la verdad absoluta. Sin embargo, aunque sean representaciones de la realidad, siempre debemos tener juicio propio para determinar con enfoque crítico cuál es nuestra verdad, que se acerque más a la verdad absoluta de la realidad no cognoscible. Este ejercicio lo realizan, por ejemplo, científicos y jueces. 1. Científico. Un científico plantea una fórmula como hizo Newton en base a las hipótesis y resultados de sus pruebas en las que derivó la fórmula de la gravedad. ¿Y es esto un dogma? Bueno, lo fue en base al conocimiento de la realidad que se tenía entonces, pero después se demostró que ese dogma de la ciencia es hoy en día válido en la Tierra a nivel macroscópico, pero que en grandes masas del universo las leyes newtonianas se deben sustituir por la fórmula de Einstein. 2. Juez. Es el que reparte justicia como ius, que proviene del latín, que significa dar a cada uno su derecho, dar a cada uno lo suyo. ¿Y cómo da el juez a cada uno lo suyo? Pues desde la verdad y su búsqueda en la medida de sus posibilidades. Así, a pesar de que no puede conocer plenamente la verdad, en primer lugar, por nuestro cerebro, parte interna, y en segundo lugar, por las pruebas existentes sobre el caso, interrogaciones, etc., parte externa, debe de todas formas dictaminar en un plazo determinado. Y aun así, pudiera ser que en algún momento apareciera una prueba que mejorara su conocimiento de la verdad de los hechos y que cambiara el caso. Con estos dos ejemplos, no se pretende que todos nosotros apliquemos estas metodologías, la de la ciencia y la de la justicia, para cada situación o decisión de nuestra vida, pero sí como referencia de búsqueda de la verdad que en ciertos casos pueden ser aplicadas en mayor o menor medida. Además, nos muestran cómo dogmas que eran reconocidos por todo el mundo acaban por ser válidos solo en ciertas situaciones o completamente erróneos. Por lo tanto, lo primero es dudar.
plantear hipótesis e ir contrastándolas, en un proceso inductivo-deductivo o procesos similares, siempre con ese carácter personal de análisis crítico que permita que sea nuestra conciencia la que decida lo que deja pasar a nuestro sistema de creencias, que luego inundará nuestro subconsciente que nos gobernará a la hora de vivir. Si al aceptar una religión dejamos pasar cualquier cosa sin filtro alguno a nuestro sistema de creencias, el cual influye de forma implícita en nuestras decisiones en el plano consciente, éste nos gobernará hacia una dirección aceptada sin análisis. Además, es posible que esta dirección sea asumida a través de un proceso paso a paso, en el que en ocasiones no sabremos que lo que hacemos está condicionado en base a esa religión o dogma. De todas formas, si penetra en nuestro subconsciente, viviremos conforme a ese sistema sin saberlo. Sin el ánimo de entrar en aspectos filosóficos sobre la verdad, animo a todos a que se debatan las cuestiones que se plantean hoy en día como verdad absoluta. Así, a través de medios como por ejemplo la dialéctica, como nos indicaban los griegos, podrían ser descubiertas las proposiciones verdaderas que puedan ser más difícilmente negables. Además, es importante reseñar que muchos dogmas predican que fuera de ellos no hay nada, mientras que lo que realmente buscan es la dominación de las conciencias, aprovechando nuestra desgana en hacer los análisis y valoraciones críticas sobre los hechos, datos e informaciones que recibimos y que tenemos a disposición. Por todo lo anterior, invito a la búsqueda de la verdad, que aunque imperfecta en nuestra naturaleza humana, haga reflexionar sobre cada nueva medida o dogma que se nos indica. Así, podremos llegar a evitar que al creer en la preservación del clima me cuelen medidas que son gato por liebre, y que no son más que meras justificaciones de financiaciones interesadas o con objetivos de dominio sobre las personas, que nada tienen que ver con cuidar del planeta, mientras que esta tarea ha sido realizada en entornos rurales de todo el mundo durante cientos e incluso miles de años. Apartado: fases de generación de dogmas. Los dogmas no aparecen de la noche a la mañana, sino que llevan un proceso que puede seguir el siguiente patrón secuencial. 1. Se inician con un grupo precursor, por ejemplo, publicando una novedad científica, con personas que propagan los dogmas y o mediante subvenciones que promuevan la difusión del mismo. Hoy vemos que este último método es muy aplicado con un gasto mal orientado, pues impone en lugar de permitir la divulgación voluntaria. 2. La gente empieza a creer en el dogma y comienza a haber seguidores. 3. Un grupo cada vez más grande de gente es seguidora y hace más proclive los impactos y cambios en la sociedad. Por lo tanto, también serán mayores las consecuencias positivas o negativas de haber introducido el dogma en el sistema de creencias de un alto volumen de personas. Un ejemplo claro es cuando aparecieron las primeras leyes de ideología de género. Muchos de nosotros en la primera fase no le dimos importancia y las vimos incluso bien. Sin embargo, cuando ya hay mucha gente como seguidores de la nueva religión y se desarrollan nuevas leyes más avanzadas en el dogma, es cuando la mayoría vemos las consecuencias en nuestras vidas y nos decimos, ojalá lo hubiéramos visto o dado cuenta antes. Apartado: en cada decisión. Como conclusión y recomendación, es necesario aprender a tener un sistema de valores propios y a saber juzgar por nosotros mismos a los hechos por los hechos, y no prejuzgar o seguir una religión, ciencia, doctrina y todo lo asociado porque sí, sino porque lo hemos decidido en nuestra conciencia y a través de un análisis crítico. Animo a que seamos al menos libres al pensar, ya que a la hora de hacer puede resultar cada vez más difícil, y en esta sociedad en muchas ocasiones no lo seremos, para saber reconocer y analizar críticamente las cosas y las informaciones que recibimos, para que en cuanto se pueda actuar lo hagamos, siempre desde nuestra libertad y sus límites hacia el prójimo.